Estamos aquí en el TFM de análisis y mejora de código y pro de librería CF por J, que es una librería que es Collaborative Filtering for Java. Yo soy Luis Corte Fernández y el tutor ha sido Pachi. ¿Qué objetivos teníamos en este TFM? Pues teníamos como objetivos mejorar un proyecto ya existente. Normalmente los proyectos a los que nos enfrentamos en nuestro día a día son ya proyectos existentes. No solemos empezar un proyecto Greenfield. Entonces, siempre es necesario el enfrentarte a cosas que ya están, cosas que no te gustan, cosas que no vas a hacer tú desde cero, porque también así coges aprendizajes y técnicas para enfrentarte al mundo real. También queríamos aplicar técnicas de integración continua, porque son muy necesarias. Al final, tener un feedback rápido de todo lo que tú estás haciendo es algo que es fundamental. También vamos a aplicar técnicas de mutation testing, ya que nos estamos enfrentando a un proyecto legacy. Vamos a ver el estado en el que está ese proyecto y vamos a ver el estado en el que están los test, para que cuando nosotros hagamos algún tipo de cambio estemos seguros de que no se está rompiendo nada. También vamos a aplicar técnicas de carga localmente y en el cloud. Una de las cosas que yo he hecho más de menos en proyectos en los que participo, en los que veo, son que muchas veces nos olvidamos de probar cómo va a aguantar el sistema cuando se le mete carga. En este caso, la librería es de filtrado colaborativo, sistemas de recomendación. Entonces, si nosotros vamos a montar un sistema de recomendación, tenemos que tener muy claro cuántos usuarios pueden estar en el sistema y cuántos usuarios aguantamos para poder planificar carga. Aquí un poquito que es la librería, pues la librería es una librería de filtrado colaborativo que implementa muchos algoritmos de recomendación. Es muy útil para gente que quiera entrar en ese mundillo para verlo y es una referencia en el mundo académico. Al final está hecha en la Universidad Politécnica por gente que publica muchos papers, gente que está muy metida en este mundo y de hecho recibe pull requests de gente de fuera. También era por un poco dar continuidad a lo que fue mi trabajo de fin de grado y mi trabajo de fin de carrera, que hacíamos cosas con sistema de recomendación, aunque esta librería no estaba hecha, pero me parece una buena forma de colaborar al mundo open source y demás, porque al final pues todos nos acabamos nutriendo de cosas que hace la gente de forma open source y nosotros las usamos y al final es importante colaborar y no empezar siempre a reinventar la rueda, hacerlo del cero para que todo esto evolucione y avance. ¿Cuáles han sido los pasos que hemos seguido? La librería tiene integración continua con Travis, pero se quiso crear un pipeline con GitHub Actions. Lo primero porque estando dentro de GitHub tiene mucho sentido usar GitHub Actions porque te facilitan muchísimo la vida y a medida que se estaba haciendo este TFM surgió una vulnerabilidad con Travis y había bastantes voces críticas con Travis que empezaban a desaconsejarlos porque pusieron vulnerabilidades de Travis que pusieron contraseñas. Luego, una vez que ya tenemos el pipeline y todo, cada vez que haces un commit de forma automática, ejecutas todos los tests, también se añade SonarQube para que cada vez que se haga un commit se vea el estado del proyecto para ver la calidad del proyecto con cada uno de los commits. Así vamos midiendo de alguna forma la calidad. Luego vamos a aplicar mutation testing para ver en qué estado están los tests, si los podemos mejorar o no. Y luego empezar a mejorar todo el código que nos diga SonarQube que es susceptible de ser mejorado. Esto al final no deja de ser una librería, entonces lo que se ha creado es una aplicación REST que usa esta librería para que podamos hacer pruebas de carga. Vamos a hacer pruebas de carga tanto en local como en cloud. Y ya por último vamos a hacer la prueba de carga, que es lo que he comentado justo antes. Una vez que hemos puesto SonarQube en una primera ejecución, lo que hemos visto ha sido esto. Nos dice que tenemos 23 bugs, 16 security hotspots, un 61,2% de coverage y un 8% de código duplicado.
De aquí destacar que, por ejemplo, los security hotspots parece que son muchos o que son muy peligrosos y realmente todos los descarté y de hecho no se arreglaron porque son usos del math.random que no es criptográficamente seguro, por eso lo consideran un fallo de seguridad. Pero en esta aplicación sí que se quería o tiene sentido usar el math.random porque lo que se quiere es hacer que sea con una semilla reproducible ese número aleatorio que se usa para hacer las pruebas. Entonces, también uno de los aprendizajes que te llevas es que no puedes hacer un Sonar Drive Development porque aunque a veces los números puedan no coincidir o no gustarte, hay que hacer un análisis y al final esto no dejan de ser heurísticas. Se procedió a hacer mutation testing, que al final es una técnica bastante antigua y es está desde los 70 y lo usamos básicamente, bueno, se basa en la teoría del programador competente que dice que pequeños cambios en el código pueden introducir bugs y luego también en la teoría de que si introduces un pequeño cambio, un pequeño bug puede afectar en cadena todo el sistema. Entonces, con esto vamos a verificar en qué estado están los test. Lo que hace es coger tus test, aplicar pequeños cambios a nivel de operadores y si después de aplicar esos cambios los test siguen pasando es que tu test no está probando correctamente o adecuadamente las cosas. Si hace cambios y el test falla es que tu test está probando lo que se necesita. Son bastante costosos computacionalmente. Entonces, por eso ahora mismo no es algo que se esté usando porque si queremos tener un pipeline de integración continua que sea ágil y rápido, no podemos meter algo que tarda 3 minutos. Para solucionar estas cosas han salido nuevas técnicas como el Extreme Mutation Testing, que lo que hacen es, en vez de mutar a nivel de operadores, mutan a nivel de método. Entonces, son muchísimas menos mutaciones. O sea, lo que hacen es si un método devuelve un int, pues devolver otro int que no es el que espera. Y si el test falla es que él está bien, o sea, está bien probado y si no, no está bien probado. Y otra cosa que haciendo este TFM y documentándome sobre esto, están saliendo bastantes papers ahora mismo porque con la cantidad de datos que tenemos y con la cantidad de código disponible, se están haciendo técnicas de Machine Learning para analizar el código y que tú, cuando hagas un commit, una pull request, él solo te genera mutantes que son muy precisos, habiendo estudiado qué errores sueles cometer. Esto es un estudio de Facebook bastante, bastante bueno. O sea que, aunque sean técnicas que parezca que no se usan o que como son de los 70 muy costosas, no aplican, hay empresas que están invirtiendo en ellas porque al final se ve que son beneficiosas. Entonces, aquí comparamos una ejecución de mutation testing con extreme mutation testing. Al final, los números son un poco distintos por cómo, bueno, lo primero porque son distintos motores de mutación y lo segundo porque unos van a nivel de operador y otros a nivel de método. Uno dice que tenemos una cobertura de línea del 66%, otra 67%. Uno dice que la cobertura de mutación es 61% frente al 58% y uno dice que los test están un 83% de fiabilidad, por así decirlo, y otro un 94%. En cuanto a tiempos, lo que es el escaneo de clases y ver la cobertura, pues son prácticamente lo mismo, pero si vemos el tiempo de ejecución, uno son casi 3 minutos y otro es 1 minuto. Entonces, lo que vemos es que en mutation testing, al ejecutarse a nivel de operador, hemos ejecutado 2.275 tests, mientras que el stream mutation testing, al ser a nivel de método, son solo 273. Entonces, con uno estamos utilizando 6 minutos y en otro estamos utilizando solamente 2 minutos, que es una reducción de tiempo bastante grande, pero aún así seguramente bastante costosa para meter en un pipeline. Y sobre todo porque es cuestión a ver si te aporta mucho o poco el ejecutarlo siempre. Luego,
Otra cosa que hemos estado viendo es que con lo que nos arroja SonarQube es importantísimas, porque al final tienes que ir viendo que tu proyecto siempre vaya con calidad, para que cuando tú hagas commits no metas cosas que quiten calidad, que bajen tu cobertura y demás, porque si nos descuidamos en la calidad del código, al final nuestro proyecto va a acabar siendo una masa inamovible de código que no vamos a poder mantener. Necesitamos que todo el mundo sea consciente de ellas. Una de las cosas que hemos visto en este proyecto es que al final yo estaba usando las métricas, ellos no estaban usando las mismas métricas y entonces cuando yo hacía merges, las métricas cambiaban y tienen que ser integradas lo antes posible en el ciclo de desarrollo, al igual que lo primero que yo haría siempre sería meter iteración continua, luego meter algún tipo de métricas para que nos vayan guiando en el desarrollo. Si vemos aquí, por ejemplo, las I son iteraciones que he hecho yo y los M son merges que hice, porque al final al ser un proyecto vivo, tienes que irte sincronizando la rama. Entonces, si nos fijamos en la métrica de los bugs, por ejemplo, yo había 23, yo colaboré un poquito y bajé 2, luego 19, luego 5, y cuando me hice el merge, pues al final ellos metieron 2 y luego no se corrigieron. Si vemos en la cobertura, pues al, en la primera iteración estábamos con 61,2, luego subimos un poquito, se mantuvo estable. En un merge subieron la cobertura se mantuvo, pero luego se añadió código y esa cobertura bajó. Luego, para las pruebas de carga, como he comentado, se ha desarrollado una aplicación en Spring. De hecho, al haber tenido desde el principio integración continua, subir la versión ha sido siempre muy fácil porque simplemente subías la versión, veías que tus tests y todo funcionaba y estabas tranquilo. Por seguir un poco la filosofía del máster y estar con últimas versiones y estar al día, se ha utilizado Java 17, que ha sido bastante útil por hacer el switch con pattern matching que sacaron y la última versión de Spring Boot. Esta aplicación desde el principio ha tenido C y CD porque sube una imagen de Docker para que la aplicación esté disponible para hacer las pruebas de carga y se han hecho unos smoke test para ver que no se rompe ninguno de los métodos que nos ofrece la librería, ninguno de los algoritmos. Básicamente recorremos todos los algoritmos, realmente nos da igual el resultado, simplemente vemos que nos devuelve resultados. No estamos probando fiabilidad ni ver si los resultados son mejores o peores. Estas son pruebas en local se usó JMeter para hacerlas. Entonces, teniendo esta información es muy valiosa porque si vamos a montar cualquier cosa, aquí podemos ver, por ejemplo, que el algoritmo que menos nos va a consumir, que de media responde antes, es Spearman Rank. Y vemos que Singularities es el que más tarda. Entonces, si tenemos alguna restricción de máquina, de tiempo, lo que sea, pues tenemos información para que podamos jugar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hacer pruebas en local no tiene mucho sentido. Entonces, como las aplicaciones, lo habitual en estos días es que se desplieguen en cloud, lo que se ha hecho es un clúster en Kubernetes, o sea, un clúster de Kubernetes en Google Cloud, al final por ver otras nubes y otras implementaciones. Al principio se hacían un despliegue de los llames de Kubernetes a pelo con un kubectl apply y lo hacíamos, pero se evolucionó a Helm, que es una forma bastante más elegante y funcional de hacer despliegues. Entonces, si hay que cambiar cualquier cosa, va a ser muchísimo más fácil y lo tenemos todo en un único chart y cualquier cosa que tengamos que tocar va a ser muchísimo más fácil. Para hacer las pruebas de carga en el cloud, estuve buscando a ver cómo las hacía la gente. Entonces, la gente parece ser que no usa mucho JMeter para hacer pruebas de carga en el cloud y en unos artículos de Google ellos mencionaban usarlo con Locust. Locust al final tiene un maestro y muchos trabajadores y directamente entre todos se coordinan para lanzar peticiones contra la aplicación. Las pruebas de carga en el cloud al final son bastante similares. De hecho, incluso son bastante similares de media. Seguramente es porque la máquina del cloud es una medium,
no, al final no es una máquina especialmente grande. Y en la máquina en la que yo hacía las pruebas de carga era un i9 bastante potente y vitaminado. Pero al final no nos estamos encontrando ninguna sorpresa en cuanto a tiempos de respuesta ni nada que pueda resultar bastante sorprendente que se comporte distinto en el cloud que en tu local, pero siempre tienes que hacer las pruebas en un entorno real para asegurarte de que lo que estás haciendo es lo que va a estar en producción. Y aquí es una pequeña comparativa entre lo que está tardando en el cloud y lo que está tardando en una máquina en el cloud. Pues me puede quedar un poco más por latencias y demás, dependiendo del algoritmo, se comportan de una forma un poco distinta en un entorno o en otro, pero realmente al final son muy similares. ¿Qué conclusiones saco de este proyecto? Pues al final siempre que hay un proyecto colaborativo es más difícil porque al final tú haces cambios, ellos hacen cambios, te tienes que sincronizar las ramas, les tienes que hacer un pull request, te lo tienen que aprobar. Las métricas, bueno, ya es muy importante tener métricas de calidad para ver el estado del proyecto y sobre todo que sean automáticas. De hecho, todo en la integración continua y todo es de lo mejor que se puede hacer en los proyectos para que tú te olvides. Tú pones tu sonar y él ya con cada commit te va haciendo los cálculos pertinentes y demás. Pero desde el principio es importante que veamos el estado del proyecto o sea, para poder ir al mejor, para poder seguir las mejores técnicas y el mejor camino posible. Lo que también hay que tener en cuenta es que no hay que hacer un sonar driven development. Lo importante al final siempre es aportar valor y cumplir con los sprints y demás. Y esto simplemente tener como una referencia y como es unas heurísticas. Luego también se ha visto que el mutation testing es costoso, pero es útil, porque al final nos da un estado en el que están los test. Y también es importante, aunque aquí no había muchas diferencias, hacer las pruebas en entornos reales y tener datos para poder tomar decisiones. Como trabajo futuro, a mí la parte de mutation testing me ha gustado y los papers que he leído, porque hay gente que sigue dándole vueltas a la teoría del programador competente, hay gente que sigue haciendo Machine Learning para estas cosas. Entonces, si GitHub ha sacado Copilot, pues se podría sacar más cosas de aquí. Justo con esto, pues puedes analizar códigos de GitHub y con técnicas de Machine Learning ver cuáles son los errores más frecuentes o lo que sea y detectarlos haciendo test automáticos de mutación. Desde un punto de vista de arquitectura de software no nos hemos metido mucho en refactorizar la librería porque al final son algoritmos y son bastante complejos, pero se podría intentar mirar qué es lo que se podría mejorar en cuanto a nivel de arquitectura de software. Luego, yo recomendaría mirar de Travis Day a GitHub Actions, ya que estás en GitHub y por las últimas brechas de seguridad y demás, pues puede ser interesante tenerlo todo en el mismo sitio y demás. El clúster de Kubernetes se hace a base de comandos y se puede hacer un script de bash, pero se podría hacer algo con Terraform o algo así para crear el entorno y que las pruebas se las hacen automáticamente, incluso luego tiras el entorno, lo vuelves a recrear y que todo esto sea bastante fácil. Y por último yo pondría Sonar en su repositorio para que vieran el estado de la calidad y qué es lo que va pasando con cada nuevo commit. Y esto es todo. Si hay preguntas o cualquier cosa. Muchas gracias, Dio, por la presentación. Un trabajo muy interesante en otro estilo, un estilo diferente a como hemos visto los otros trabajos, porque lo que has hecho ha sido aplicar técnicas, pero a un proyecto real, un proyecto existente, Sí. y te has centrado sobre todo en la mejora de calidad, profundizando en aspectos que, bueno, no hemos visto en el máster, pero también los TCMs son para esto, ¿no? Para que aquel aspecto, por ejemplo, el mutation testing que has dicho, pues es un punto muy interesante para ver la calidad de los tests, ¿no? Que al final los tests dan calidad al código, pero lo mismo los tests son una mierda y está muy interesante. Entonces, voy a dejar a Pachi, que como ha seguido tu trabajo más de cerca, que te haga algunos comentarios, a ver si está vivo. Pachi, ¿estás vivo? Saluda. Hola, hola, Muy ¿sí me buenas. oís? ¿Te oímos? Sí. Buenas. Que hemos ido, acabo de terminar la clase. Bueno, hola a todos. Bueno, en primer lugar, felicitarte por el trabajo que has realizado, Dionisio, porque creo que, efectivamente, como dice Mica, hay un aspecto muy importante ahí y lo que quizá me gustaría que aportaras aquí es un poquito tus conclusiones respecto a
qué cosas te han costado más, qué cosas te han costado menos, si puede ser razonable meter en un proyecto, ¿vale? Porque a lo mejor el coste ha sido menor. Entonces, no sé si a lo mejor han sido los test de montación o ha sido la parte de pruebas de carga. Coméntanos un poquito. A ver, o sea, yo creo que costoso te refieres a nivel de tiempo o a nivel técnico. A nivel técnico, de qué te ha costado más, ¿vale? Vale. Y bueno, y también en cuanto a, pues, por ejemplo, el caso de los test de mutación, pues lo que te pueden retrasar a la hora de retroalimentación y cosas así. A nivel técnico, seguramente lo más difícil sería meter en un pipeline todas las pruebas de carga sin tener un entorno ya establecido. Yo, por ejemplo, todas las pruebas de carga las tengo aquí en un clúster de Kubernetes, que lo que hago yo es levantarlo levantar los nodos y tirar los nodos cuando quiero. Entonces, meter todo esto dentro de un pipeline a mí me resultaría más costoso. Por eso el apartado de hacerlo en Terraform. El tenerlo en Helm ya ayuda bastante. En cuanto al mutation testing, no es especialmente difícil de meter porque al final es cambiar el POM y ejecutar un Maven test y otras cosas, dependiendo de cómo lo quieras hacer. Si un mutation testing normal, un stream mutation testing, pues tienes un motor u otro motor. Pero yo, por ejemplo, eso lo dejaría para un pipeline de Nightly y demás, porque efectivamente, como desarrolladores, no queremos que el pipeline tarde muchísimo. Yo quiero hacer mi commit y no quiero estar tiempo esperando la build. Entonces, mutation testing al final te va a retrasar como poco, o sea, en un proyecto relativamente pequeño como es este, no con muchos test, son 3 minutos. Entonces, en un proyecto grande en el que puedes tener un proyecto, por ejemplo, multimódulo, que te puedes tener 200 test por módulo, sí que puede llegar a ser una burrada de mutaciones y una burrada de tiempo. Entonces, como Nightly y como heurística, estaría bastante bien, pero tampoco me obsesionaría con estas cosas. Al final, una de las cosas que hemos visto en el máster, si aplicamos TDD y vamos eligiendo nosotros buenos casos de pruebas, nuestros test deberían ser confiables. Vale, pues muchas gracias, tío, y de nuevo felicitarte por el trabajo que has hecho. Muchísimas gracias.